celebrar e para agradecer a todos esos deportistas os seus éxitos, o seu traballo durante todo este 2023, que non é pouco. Non é pouco, xogamos a ter aquí moitos premios porque temos moitos moi boas deportistas na línea. Unha sorte. Grazas por estar aquí a todos os que nos acompañades. Sei que vamos ser o máis bravo que hai na inicio, porque cada ano somos máis, así que dicir que se están facendo as cousas moi ben. Vamos tamén dar un especial agradecemento por esas actividades que nos acompañan a Adolfo Díaz, o alcalde de Xinzo de Limia. A Gabriela Valén, delegada territorial da Xunta de Galicia. Grazas por estar hoxe con nos Manuel Pérez, xefe do Servizo de Deporte da Xunta de Galicia Ourense. E como non, Cristina Campelo, concelleira de Deportes do Concello de Xinzo de Limia. Grazas tamén a todos os concelleiros e demais autoridades que nos acompañades nesta tarde de premiados, nesta tarde de deporte. E vamos a pedir, por favor, ao alcalde señor Amador Díaz que sexa o primeiro en subir para inaugurar esta gran gala de competidores. Sigue Amador Díaz, por favor, cando queiras. Aquí va por si para que se venga. Boa tarde a todos. En primeiro lugar, damos a benvida a Gabriela Valén, delegado da Xunta, Manuel, Fortes, concelleiros, veciños, veciñas e deportistas. Benvidos á terceira gala. Eu quero facer unha serie de agradecementos. E quixera empezar agradecendo pois o traballo desa xente que pasa desapercibida, tanto nos clubs como nas escolas, que está en un segundo plano, que traballan arreo, que dedican moitas horas e que moitas veces non se ven cando a competición comeza. Por tanto, eu quero que lle dedes un aplauso a esa xente que fai posible o deporte. Os que van a ser hoxe de algún xeito galardonados nesta gala e os que non tamén, e a todos os deportistas, a todos os clubs que ao final levan o nome de Xinzo, tanto pola provincia, tanto pola nosa Galicia, como polo resto do Estado. Creo que é importante que o nome de Xinzo vai ligado a estes clubs, a estes deportistas e a estas entidades que traballan arreo no día a día. Eu creo que aproveito para desexarvos unhas felices festas, unha boa entrada do ano que ven e que sexa ano de moitos éxitos, sobre todo deportivos, a que estamos nesta gala. Por tanto, moitas gracias e seguimos no ano. Muchas gracias, señor alcalde, señor responsable de hacer las siguientes entregas a la disciplina de periodismo. Vamos a empezar a chamar os primeiros galardonados da tarde, así que, por favor, que nos acompañe Alejandro Fernández da Asociación Deportiva Línea Arriba. Tenemos sus compañeros, Héctor Surco, Marco García Adrián Chaparro, y Carla Nove. Aplausos para todos ellos. votamos por la línea para que se presenten estos auténticos campeones. Aquí tenemos a Alejandro Fernández, donde es el premio de canto. Ahí tenemos campeón de metro sube, medalla de bronce en el campeonato de Metro Santo del Instituto, medalla de oro en el campeonato provincial de 50 metros. Su campeón provincial de campo otra vez Sogale, grande en 50 metros del campeonato de Galicia de pista cubierta, bronce en 500 metros, también con campeonato de pista cubierta, es su campeón provincial de campo otra vez federado Sudez. Alejandro Fernández, todos esos títulos, que se puede ir para otro premio. Ahora estamos. Ganador de Osorno, tercero en 500 metros del campeonato de Galicia, campeón provincial de campo otra vez en San Miguel Sogale, es el segundo clasificado en el centro de los del campeonato provincial. Arriba. Ahí estamos. Reinaldo García, ahora también ese trofeo que tenéis en ver, a nuestro segundo clasificado en lanzamiento de pelota en el campeonato provincial. Parabéns. Adrián Chaparro, medallista de plata para
campeonato provincial escolar de 60 metros. No suena muy rápido, a ver qué rápido levantas. Para cada hombre, imagino que es el premio una sorpresa muy grande que va a tener campeonato provincial escolar, gran camino, whisky. Voy a dar a todos. Y ahora un pasillo adiante. Y arriba todos esos trofeos. Fortísimo aplauso. A todo Olimpia Activa por ese grandísimo trabajo que están capaces de hacer a la raíz trazado. Continuamos en atletismo, continuamos con Olimpia Activa y momento ahora para entrega a un equipo de relevo masculino en mixto. E para iso tenemos con nós os campeóns Alejandro, Marco e Martín, campeóns en campo a través de campeóns provinciais. Tamén precisamos que suban con nós pois aquí para que se premio, así que por favor Alejandro, Marco, Martín, Que se nota que son corredores. Tenemos campeones en pista. Alejandro, Héctor, Bruno, Marco, Micaela. algo que está bien, Marco, subid, vamos chicos. Arriba todos. Sí, que no te gustan las atletas, venga. Varios se repiten porque forman desde estos equipos. El equipo de campo de Reds, campeones provinciales. En pista, campeones galegos masculinos y campeones provinciales de mixtos. Ahí te lo dejo, se que son tan moscas, hasta repiten. Vamos a dar un paso adelante, nos centramos un poco más y ahora lo hacemos como Banca Champions. A la de 3 y arriba. 1, 2, arriba. No la boda de así al extracto momento para que los países éxitos. Seguimos en atletismo. Continuamos en atletismo, de esta vuelta iremos premiando a nuestros atletas que forman parte pues, de un equipo de atletismo tourense. Así que vamos a pedir por favor que suban con nos Rodrigo Díaz, África Gómez y Rubén Diz. Vemos a los atletas un poco frío, muy claro. Ay, esa no tiene suerte esa atleta. ¡Vamos! Os digo que no siempre se me va a ir rápido. Los mayores van a otro, algo frío. Aquí tenemos rápido, África, el campeón Rubén. Rodrigo, que fue medallista de bronce en el campeonato de Galicia sub-18 en la distancia de los 60 metros. África Gómez, medalla de bronce, no campeonato galego sub-20 de 100 metros. Rubén Diz, medallista de bronce, está preparado para el campeonato de España de medio maratón en Santander, en la categoría Máster 40. Ahora rápido, más para el campeón. Lucía Sestenger, hoy Volvimos siempre trayendo medallas, acabando grandes éxitos, que todo un ilustre en este escenario. Gracias. Trabajo de poquitos a los mares. Gracias también al alcalde por hacer entrega de esta primera ronda de premios. Que claro, tenemos que hacer muchísimos de los dos y paga. Pero una gala, todo deporte, también premisa que tengamos disfrutar de la vida. ¿Qué os parece? Desde luego que sí, por ahí vemos a un poquillo oscuras que nos están preparando.
todas estas nenas, la esta cosa tan hermosa, coordinándose, tantas horas de trabajo tiene que ser de la prueba. Muchísimas, que canta calidad, como non vai ser precisa unha gala de deporte si temos este nivel aquí na línea, é máis que precisa, pero si es justo esta definición. Por aí corremos, porque o que ven agora xa é de sobresaínte casi. É unha persona que máis, digamos, estou moi orgullosa porque dentro de 2 anos anterior alguna destas nenas que vemos aquí chegan moi alto como o fai o noso seguinte artista. Le podemos chamar. Sí, porque o cineasta que salió que vaya a actuar a continuación nació aquí como deportista y a día de hoy está participando con las cosas de clubes en el pabellón de Ourense. Con todos ustedes, Eduardo Montero, Diego Consulto, señor de Gimnasia Rítmica del Cinto de Línea. La verdad que sí, maravilloso. Cambiamos de deporte, nos vamos ao baloncesto. Esta nota nos tamén entrega lo que nos ten con el texto. É para iso, precisamos a xente do escenario do talento alcalde Antonio Fernández Reira. E a concelleira do PSOE, Elvira Lama. Por favor, acompañarnos por aquí para ser os encargados de dar estes galardóns na categoría de baloncesto. Dale un aplauso para que se anime. La selección de baloncesto se hizo con
final del equipo premiado, siempre de será o equipo senior. Así que arriba ese equipazo, ya tendremos en televisión en la Liga Galega. ¡Vamos! ¡Ánimo, que llegarles! Venga, ¿cómo van a estar en el pequeño y antes de comenzar a jugar? Están llegando. Campeones de baloncesto. Hacemos la entrega de este galardón. Por este comedia vamos a ascenso segunda división de la Liga Galega. Ascenso de niveles solos. Sí. Tengo nuestros cariños por lo menos. No nos movemos. Animamos a dar un pasillo para que Más adelante para esa foto. esa foto de récord, los campeones. Esa aplauso también es excelente. Antes de marchar, por favor, mira, ponte aquí, date vueltas, si no hace falta. Todo el mundo ya comienza, ¿que sí? Pues Pablo, ¿no? Al que no te puedo presentar a Carlos de baloncesto, ¿quién se anima? A ver, si pasa jugador, que Pablo dice que va, claro, que de baloncesto a Carlos y A mí quisiera que hagas una cámara. si yo a Carlos, por favor. Bueno, pues era una mascota. Nada, ¿De dónde está? es un secreto, no lo sabemos. Aparece esporádicamente en marcha. Así ¿Puedo aparecer un poco? o había un no. Bueno, desde aquí vamos a hacer un llamamiento a Cabra que se anima a mirar algo de corta. Así que todos saben, Cabra, 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 ahora veis, chicos, gracias. Me quedo claro que Pablo lo ponemos porque es famosísima, ¿verdad? Lo más famoso que tenemos en Chile, estamos muy destacados en baloncesto. Mira que se dice para Santiago, te digo que me presentaron una cámara. Mira, esto también están chitones. Bueno, continuamos. Continuamos con esta entrega de premios a la categoría de baloncesto y ahora para... Vamos al equipo de mini básquet masculino. ¡Vamos, campeones! ¿Dónde está el equipo de mini básquet masculino? ¿Qué pasó? La asociación baloncesto Simpson. ¡Hay un aplauso! ¡Que están llegando! ¡Están aquí! Campeón de la Copa de Diputación de mini básquet masculino. Grandísimo trabajo, ahí veremos. Tenemos que hacer seguir el escenario. Así que tiene que estar aquí. Es un fortísimo aplauso para ellos. Hemos participado en una foto distinta. Vamos a poner otro cerocha. Y ahora todos mi círculo en el dedo arriba. Agachamos un poquillo. Pablo Creando. Y todos tocando ese trofeo, ese fortísimo aplauso para ellos. Y me van a caer los entrenadores. Gracias, campeón. A seguir así. No os olvidéis del trofeo, qué vos, Si se vos. Estamos ahora o premio masculino, campeón de la Copa de Diputación, ese torneo premio. Ahí estamos en los premios campeones. Algo, los premios del año, que tenemos aquí un premio a la grande por vos. Será premio y persona que ganamos con la noche. Pero de que sé que es el niño eliminado. Es un fuerte aplauso para ellos. Gracias, chicos.
Aplauso doble para ela. Aplauso doble para ela. Hacemos entrega de este premio. Antonio Fernández fue encargado en este momento de su entrega. Otro de rigor. Esperaba siempre que los fotógrafos para prensa, para el concello, es para controlar máquinas distintas menos cual que está rápido. No veis que sigue frío. Muchas gracias, chicas. A cuidarse para recuperarse de esa lesión. Enhorabuena a la Asociación de Baloncesto Sitio e a seguir con esos éxitos e con ese humor. E coa cabra. E coa cara. Temos que presentar un día. Que se hoxe non aparece a cara, para o que ten, que veña. Grazas, Elvira, grazas, Antonio, por subir aquí a facer esa entrega de premio. Cambiamos de disciplina y nos vamos sobre todo a rodas. Marchamos ao ciclismo. E por iso precisamos que nos acompañe no escenario Cristina Carrero, coordinadora de deportes do Concello de Superlineal. Benvida, Cristina. Gracias por estar aquí. Si nos quieres dedicar unas palabras, estás aquí esperando, o después, bueno. Creo que quería exponer a alguien aquí para esas palabras, ¿no, Cristina? Cristina, porque tenemos un convidado muy especial en las medios de Nacional normal que me agradezco. Un dos deportistas máis ilustres do Concello de Sito, que lleva o noso nome máis grabado nas fronteiras, Carlos Canal. Fortísimo aplauso para él. Vamos a ficharse como está aquí. El 10º campeonato 2003 en Glasgow, en el Reino Unido. 15º en contrarreloj individual no campeonato de España absoluto. El 31º na prueba en línea, Carlos. Estamos muy orgullosos de que sigas gritando tantos éxitos y de 38 equipos más. Muchas gracias por venir. Y los que miran a partir de ahora con esas nuevas cosas, no pasa que por aquí, por favor. ¿Qué cambios hubo? No adiestramiento, no calendario, ese cambio de goles, ese cambio de calendario de eventos, los que participarás en este 2024. Bueno, moito non se suele cambiar, al final pois é un pasiño máis, está todo máis medido, así que estamos na elite do ciclismo, non hai máis para donde ir que por estar aquí, al final xa podes correr por de Francia, cada todos os competicións que existen no mundo do ciclismo, entonces estamos por na Champions do ciclismo e intentar facer o mellor posible. Que pronto se di, estamos na élite do ciclismo, quizáis o deporte máis duro de que existe. Que aspiracións tens para este 2024? Con que soña Carlos Canal? Con que se levanta con ganas de traballar cada día, de dar medallas, de esforzarse para conseguir? Bueno, ya son un buen campo que sea un par de años no ciclismo profesional, entonces, sobre todo adaptarme a la exigencia de este nuevo equipo y bueno, intentar hacer lo mejor posible, ayudar a los compañeros que llevan más años y cuando vengan como posible, poco a poco. Te aseguro que lo harás. Hoy, enhorabuena por todo que tienes detrás, pero así que trabajando muy duro, sabes que el ciclismo no tengo otro secreto. Te aseguro que estaremos disfrutando de estas batallas en la pantalla. Aquí en sí, un momento me voy a contar a Concelleira de seguir el ciclismo y aplaudiendo a Carlos, porque seguro que nos va a dar muchas alegrías. Enhorabuena y gracias. Gracias por este tiempo. Esperamos un tiempo porque ahora. ¿Qué tú quieres? Entonces, más Podemos escuchar agora a conselleira Cristina Carrero, que además tenemos que hacer un anuncio que os e as amantes do ciclismo vos vai gustar moito se non o coñecedes ainda. Muy boa tarde a todas e a todos. Estou moi agradecida de contar con a vosa presencia, das autoridades que nos acompañan e sobre todo de Carlos Canal. E xuntos vamos a anunciar que somos etapa de saída do Gran Camiño o 24 de febreiro de 2024.
se nos queres decir algo máis? Achega Tomiño para eso. Aparte deste evento, vamos a ter o DECA, o Campeonato Galego de DECA, e vamos a ter o Campeonato Galego de Oca Galicia. Un saudillo, moitísimas gracias a todos. Abogamos na xente de Cortiño. Gracias, Carlos. Enhorabuena, Carlos, muchísimas gracias. Como vedes, sin línea, dando un pasiño máis alá e apostando forte polo deporte. Patri, nos acaba de comunicar algo. Teño algo moi importante que dicirvos. Me fui un pouco serio porque, bueno, estaba indo todo moi ben. E agora non sei moi ben por onde vai a marchar esta gala. Espero que siga sendo ben. Porque teñemos que dicir, teñemos que anunciar que Carlos está aquí! No podía faltar a la escuela. Que suba, que suba. Por favor, sube con Dios. Que ascenda como ascendeu o equipo da Asociación de Baloncesto. Ahora se puede decir que pequeñina cabra. Ahora vamos a estar orgullosos. Hoy fortísimo aplauso para ella, fortísimo aplauso No te vayas, por favor. a la hora de Simpson. Gracias por mí. Sabemos que tienes una agenda muy apretada. Sabemos lo muy bien que no te has feito, pero que estés aquí era vale. Estamos muy orgullosos, muy contentos. Gracias. Oye, Laura, ¿quieres que quedar al entregar los premios con Cristina? ¿Vale que estás? ¿Sí? Venga, Saque, saque, espera. saque. No, vamos a estar trabajando. Pues hemos de salir entregando premios. Tú acá acabas con Cristina, luego de Cristina marchamos a equitación. Los siguientes premiados, la Club Deportivo Ecuestre de Ourense. Le llamamos a Aitor Manso Ah, Patricia Pérez. y Jessica García. ¡Ánimo, campeones! Aquí os ganamos. Sabe cuando traigo caballo de aquí a casa. A eso los nuestros niños de educación que tienen un placer de saludar a la cámara. Es un oso premiado Héctor Núñez, campeón galego da Copa Galega Clásica en medalla de bronce no Campeonato Galego de Caballos Xoves de 5 anos. Moitos parabéns, Héctor. Patricia, subcampeona galega de trail montado nivel 2. Jessica Cid, subcampeón galega de trail montado nivel 1. Moitos parabéns. Y se llamó. Inquieto para. A ver, Tenemos a huevo, perdón por la expresión. Acá tropadas, esa que no tenía un caballo no tiene cámara. aquí se mancha o traxe. Para foto, así, así, va. Está más las costas. Va, fuerte aplauso para el equipo de equitación. Esto me estaba conmigo, de verdad. Fortísimo aplauso para Aitor, Patricia y Jessica. Parabéns, campeones. Gracias tamén a Carlos por a súa estimación colaboración. E agora, non sei se queres quedar con máis linda esperando un tiempo. Cabra, como te Unha máis. Venga, perfecto, entras en la E a seguinte é un momento emotivo, un momento especial, porque precisamente esa mención especial que otorga a organización a Lucita López, una deportista nata de aquí la línea, por favor, que lleva con la entrega de este galardón que sorte de Cristina y vais a casa. Eso es todo que sorte. Lucita López, Lucita López, usuaria do pabellón desde a súa inauguración no ano 1937, practicando deportes como bádminton, aeróbic, zumba, gimnasia de mantenimiento. Tuvo que ir una pandemia para parar a Lucita para que no me entrara en el pabellón, pero cando volví foi a primeira e me de volta. Lucita que non o cree. Aquí
¿Qué pasa ahora? ¿Sigues con deporte, cariño? Gimnasia. Ya está aquí, ¿no? Conmigo. A ver, ¿qué quieres? Muy bien. Estás en forma. Ya he hecho que subir. Sí, señor. Si no cambia, no pregunta. ¿Cuántos años tienes? 79. A los años que conmigo vamos. Dale, ¿cómo lo decir, Puedes checarlo. Lucita, que no puede creerse porque si hablamos de paralela, Lucita, desde esos 80, en forma, haciendo gimnasia, como siempre, estudiando las actividades no pabellón, disputando las actividades de Concello de Sito de línea. Bueno, Lolita, dejamos de la compañía de Cristina de acá, no te vas a la cama con Cristina, gracias. Ahí se va, Lucita, Cristina de ahora. Ay, Lucita, que no lo olvida, Lucita, no Qué se bonito, contó. momento emotivo. Le está contando, yo sí. Y vamos a continuar nuevamente con la actuación de Diana Darín e Héctor Lorenzo. Con nuestros grandes artistas vamos a cantarnos otra canción, pero ahora seguimos porque estamos aquí a entregar premios. Vaya mojarrón de Diana, vaya maestro Héctor. Y nos vamos con modalidades de fútbol. Vamos a distinguir en esto, precisamos que nos acompañen aquí para entregar premios con jefe de servicio de deportes de la Xunta de Galicia, Manuel Pérez. Y el consejero Camilo Vila. Un aplauso para ellos, van a ser los mestres que traen estos premios, una categoría de fútbol. Y un primero de ellos, Pablo, va a ser para el equipo cadete Club Escolas Deportivas do Concello de Sito de Miña. Adelante, campeón. Primeiro premio que entregamos en fútbol. Ese equipazo campeón ante Liga y campeón de Copa. Ahí están los niños. ¡Ánimo, chicos! Los cadetes, los clubes de escuelas deportivas. Y ahora vos puedo utilizar a originalidad de una foto distinta. Foto de equipo. ¿Cómo lo hacemos? Postura clásica. Si no todas iguales, es muy aburrido. Ahí. Ahora mi padre, venga, abajo, muy bien. Ahí estamos, somos los campeones. Ese fue el paso para ellos. Y a seguir coordinando éxitos, a seguir trabajando en el grupo. Enhorabuena. Ánimo, chicos. Sí, por favor, ¿cómo te llamas? Ángel. Ángel, eres su capitán, Sí, era capitán del equipo. eras, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que eras? Era porque ahora ya llega mi etapa como cadete, ya no sé qué. Muy bien, ¿qué querías decir? Bueno, pues que era muy bonito, fue muy bonito, un año muy bonito, aunque se nos escapó al ascenso. Darle muchas gracias tanto a Juan, a entrenador, como a Oscar. Muy bien, pues muchas gracias. Hay que saber que los entrenadores son buenos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué tal son como entrenadores? ¿Qué tal Juan? Bueno, ¿Cómo Juan? ¿Dónde está? ¿Quién se escapó? ¿Ya no quiso salir? ¿Escapó? Ya no quiso salir nada. Queremos el entrenador uno. sí, sí. Bueno, Juan, están muy orgullosos de ti. Y no sé que escapaste muy rápido. Bueno, pues a seguir meditando muchos éxitos, chicos. Gracias. Vamos a comenzar y van a dar ese paso juveniles, donde esperemos que sigan ahí proyectando éxitos, en etapas, y sobre todo, enganchados al deporte, que es importante. Nos vamos con otro equipo, las escuelas IFO, o equipo infantil A, que ascendió a Liga Galega. Que son buenos, ¿eh?
que se lleva con Pepe en las gradas, mira cómo aplaude. Ella no se ríe, no sé. Es un muerto, ¿no? Manuel Pérez de Camilo Vila, recibimos a Levins, algún que se pone por adiante, algún agachado por adiante, otro de pelo para atrás, si no, entramos toda una foto. No, ahí vais a vivir. Y aquí te toca falar, recibe el primero trofeo, fuerte aplauso. Se multiplican fotógrafos, este debe ser famoso. Esas son famosas. A ver, tenemos que comunicar algo sobre ese ascenso a Liga. A ver, aquí, por favor, ¿cómo te llamas? Eu, Miguel. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo recibiste esa noticia do ascenso? A ver, foi un ano complicado, empezamos a Liga bastante ben, ganando todos os partidos, e ao final complicouse nos algo, pero bueno, no ascenso dámoslo todo e ganamos. Sabemos que hai un fotógrafo máis, moitos aplausos do público, tedes moitos seguidores. Si, na ida na final xogamos en Xinzo, e houve moitísima afición, gracias a eso foi os principales motivos por os que ganamos, e despois ali en Orense tamén nos axudaron moito. Pensa que a afición foi tan importante para vos, eu penso que tendrías que dedicar unhas palabras a movimentores, porque é moi importante, sempre están aí apoiándonos, a familia, os amigos. Non só a afición, tamén os nosos padres, nais e resto de familiares que sempre estuveron aí dándonos consejos. Tamén os nosos entrenadores, Xavi e Fran, que sempre estuveron dando consejos para mellorar individualmente como equipo. Un dos principales factores por os que aprendimos foi o grupo que formamos, foi o primeiro ano que xogamos, fixamos un grupo moi increíble que por eso ganamos. Moi ben, moi importante. Bravo, grupo, sí, campeón, gracias. Ahí ustedes disfrutar de esa magnífica afición. ¿Qué palabras? Parecía que estaba hablando de un deportista serio, afición, los administradores, sus padres, a Peña. Para todos, a importancia do grupo, moi ben. La importancia de los valores, los deportes que transmiten esos administradores, esas directivas, ese grandísimo trabajo que hay detrás. Bravo. Sí, moitas gracias. E vamos a seguir entregando premios. En esta parte echamos a disciplina de fútbol con los otros premiados, que son las escuelas de Xinzo, Alevín, A, terceros clasificados na Copa Galicia. Ahí tenemos a nosos alevins, campeones. Los primeros cadentes, los cursos infantiles, sobre todo los pequeños. Que vengan con ustedes con su medalla. Hombre, a ver, usted esa medalla, a ver. Pues buenas. Ahí está, medalla que es tenido como que decimos, tercer clasificado, no campeonato gallego, sí señor. Ahí, una medalla, como tiene que ser. Los Servicio de Deporte de la Junta de Galicia que fue entrega. Sonreímos para la foto. Y ahora desde aquí vamos a poner ahora, venga, arriba. No llegó a la peña, repetimos, 1, 2, 3. Ese fuerte aplauso para ellos. Gracias, chicos. ¿No sé si tenéis algo que decir algo? ¿Que estáis esperando para mí? ¿Sí? A ver, ¿qué creo que falta? Tú, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? David. Muy bien, David. ¿Qué quieres decir? Pues a este público que tenemos, los compañeros del estado, ¿con qué te quieres? Bueno, pues hola a todos. Gracias a todos los entrenadores, sobre todo Juan, que tenemos un gran equipo. Muy bien, palabras. Muchas gracias a ti. Al espectáculo premio. Como las palabras sempre para los administradores, e a importancia de facer piña, a importancia de facer equipo, que é o máis bonito do deporte, como non?
que sí. Manuel, Camilo, continuad con nos, ¿vale? Porque fixéstelo tamén, que queremos que quedes con nos para seguir entregando premios. Mudamos de disciplina, marchamos ao kickboxing. Cállate, perdón. Empezamos por Carmen. Nos vamos con un club de cara de descenso y llamamos a todos los deportistas individuales: Lucas Suárez, Anxo Rodríguez, Sergio Rodríguez, Gabriel San Martín, Gael Gómez, Fabio Rodríguez, Martín Alonso, Diego Monti. Aplausos para todos nuestros campeones de karate. Aquí los tenemos. Cuidado que de diferentes edades. Dale un poquillo más para acá. ¿Dónde está Lucas? sigue Lucas, aquí estamos. Lucas, bronce, o campeonato galego, Catalín Sanín, bronce en la jornada de Liga Galega y Rivadavia. Arriba, bronce. Anxo Rodríguez, ¿quién es Anxo Rodríguez? Pues Anxo Rodríguez é un campeón bronce na jornada de Liga Galega de Rivadavia na modalidade del combate juvenil. Arriba ese trofeo que queréis ver ahí, campeón. O siguiente premiado, Sergio Rodríguez. ¿Dónde está Sergio? Aquí, bronce en la jornada de Liga Galega y Rivadavia en modalidad de combate juvenil. Arriba. Gabriel San Martín, vencedora con oro en cata e oro en combate cadete na jornada de Liga Galega ao Barco e bronce en cata e bronce en combate no campeonato galego cadete. Gabriela, campeona, arriba ese trofeo, merecido. Enhorabuena, Liga Gael Gómez. En la jornada de Liga Galega como Barco fue bronce en cata en la categoría de Sanín. Arriba. Martín Alonso, noso oro combate cadete na jornada de Liga Galega e bronce combate no campeonato galego cadete. Martín, que te pesa que ese trofeo merecido. Arriba con él. Fabio Rodríguez. Fue bronce combate infantil en la jornada de Liga Galega en Lugo, plata. También en esa disciplina. Campeón Diego Monti, bronce combate na jornada de Liga Galega de Lugo. Diego, arriba ese trofeo, que merecido. ¿Sabes saber si me gustan las fotos diferentes? Yo no soy nada de cara, pero vos sí. Entonces, hacer alguna postura, una karateca. ¿A que no os pirates? A ver, venga, todos. Venga, Patri, dime exactamente, a ver qué sale. Sí, no tienes. Fuerte aplauso para él. Gracias, chicos. A disfrutarlo. No son campeón del Chicago, pero bueno, una foto seguimos con el play. Por algo nos tiene que ir. Ahora sí, nos vamos con un kickboxing. Gracias, Camilo, y gracias a Manuel Pérez por acompañarnos en esta entrega de ganadores. Y llamamos a kickboxing para hacer las entregas a Carlos Gómez, diputado autonómico. Aplauso para Carlos Gómez. Y subimos también los campos deportistas individuales que vamos a premiar a Cautaray, Daniel Rodríguez, Y Raúl Salgado, campeones de kickboxing. Aquí nos agarramos en el escenario. ¿Sabes por ahí? Sí, a ver. Empeño Platas. En España estamos agarrando a 4 campeones de kickboxing. Dale un aplauso para que se anime a venir aquí con nosotros. Ahí tengo. Caudal a Daniel y Raúl. Hola, ¿qué tal? Campeonas, ¿cómo estáis? No todos los días recibo un premio, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo os sentido recibiendo este premio que os reconoce como grandes campeones de kickboxing? Bueno, muy bien, muy alegre y Vale, recibir un premio, cuidado, yo no recibí un premio, eso es una responsabilidad muy grande. Bueno, podemos faltarnos dos campeones. Daniel Rodríguez, Raúl Salgado, vamos a estar por ahí. Vamos entregando estos ganadores campeones.
Algo sobre cómo guardamones para la foto. Es un famoso. Tanto para ellas, para sus compañeros, Daniel Rodríguez, y Raúl Salgado, ambos campeones de Galicia, sin contar con la categoría que es en diferentes edades. Parabéns, chicas, ahora a celebrar. Gracias. Parabéns ao clube equipo Sintesizo. Gracias, Carlos, también por hacer entrega de este galardón. Un placer. É momento para unha nova exhibición e vamos a descubrir ahora la exhibición de capoeira. Y ahora se tenemos algo de esta vuelta do Clube Andalúe. Forte aplauso para eles. Ese fortísimo aplauso para Cuba, la nube. ¡Qué palabra!
exhibición de capoeira. Por favor, non intenten facer isto baixo ningún concepto que está feito por especialistas. Sí, no me tan fácil. Sobre todo os que pasamos de 40 que partimos por no intenten. Continuamos con más entrega de premios. Esto ya se está acabando. Ahora que estéis pasando bien, espero que sí. Cambiamos ahora de disciplina, irnos a la orientación. Pero antes vamos a chamar a Gabriela Ley, delegado territorial de la Xunta de Galicia. Que voy a hacer esa entrega de primeira, pero de primeiro terá unas palabras para todos nós. Bueno, muy boa tarde, casi noite xa. Muchísimas gracias por la invitación. Esta tercera hora del deporte no fue posible en las dos ediciones anteriores, tengo que explicarlo aquí públicamente, pero que sí quiero demostrar a miña grata sorpresa, la verdad. Yo conocía a comarca da Limia, eu potenciaba a súa pataca, pola súa agricultura, a súa ganadería, polo seu entroido, como non, pero levo unha grata sorpresa tamén no valor cuantitativo, no número de rapaces en disciplinas deportivas, no traballo que estades a facer nestes últimos anos no concello de Sinto de Limia, de toda a comarca, tamén rapaces de toda a comarca, e tamén con caras como a que celebramos o día de hoxe, e tamén a parte cualitativa, a verdade que me sorprende. Felicitar a Concelleira de Deportes, alcalde, a toda a corporación municipal, felicitar, como non, a todos os rapaces que hoxe están aquí, rapaces e non tan rapaces de todas as idades, que realizar este deporte que é o máis importante durante todo o ano. Felicitar e agradecer o traballo que desenvolven eses adestradores, eses profesores de educación física cos cais, permitidme que me identifique como profesor de educación física que son, profesor que impartiu clase tamén nesta comarca e que participou nestas xornadas a través do SOBATE. Aquí representaba tamén a Secretaría de Salud e Deporte con Manuel Pérez, o xefe de Deporte Farense, con preto de 20.000 licencias en toda a provincia e un traballo, parte dese gran traballo que se desenvolve desde esta comarca, desde as escolas base, pero tamén con deportistas de referencia. Parabéns a Carlos Canal e presente a Rubén Díaz, que para mí é un referente, porque é un partido, por un lado, profesión, pero tamén as carreras de software, pero que son referentes para que más cativos se animen más participando y así hacer el deporte. Por tanto, non teño máis, así apropitarles unhas boas festas a todos, pero impecable y que vengan con grandes éxitos, sobre todo organizando dentro de diferentes deportivas y a partir de las actividades a todas las comunidades de esta comarca que es partido de la Comarca Libre. Muchísimas gracias por la oportunidad y felices festas. Muchísimas gracias a Gabriel, tenemos que por aquí para poner las siguientes entregas. Y ahora sí nos vamos a la disciplina de la organización. ¿Quiénes son los campeones y campeonas de la Asociación Deportiva en Línea Activa? Comenzamos por Juan Carrillo, Irene Morales, Mario Morales Lucas Barza, y Martín Morales. Campeones y campeonas, aquí nos agarramos. Juan Carrillo, que fue intervenido clasificado al Campeonato de Galicia de distancia longa, subcampeón galego de distancia media, tercero clasificado en la Liga Galega Sprint, tercero en la Liga Galega OP. Irene Morales, gracias por aquí, pero mandamos un saludo muy grande. Parabéns por ser subcampeón galega de distancia longa, tercero en el Campeonato de España absoluto de relevos. Parabéns para Irene, mandamos desde aquí. Mario Morales, subcampeón de Galicia de distancia media. Lucas Barja, campeón galego de distancia media, segundo clasificado en la Liga Galega Sprint y segundo clasificado en la Liga Galega OP. Mario Morales, clasificado en la Liga Galega OP, segundo campeón de España, hasta 50 de distancia media, y campeón de relevo, campeón de España veterante. Fortísimo aplauso a este signo de deportistas que diseñado de orientación, la Asociación Deportiva Línea Activa. Parabéns, campeones. Gracias. Muchos parabéns tamén para a Asociación Deportiva Iniciativa, que xa nominamos antes, pero leva moitos anos facendo moi bo traballo aquí na Línea.
se han dado moitas carreiras por Galicia adiante, se pretende a representación da lingua. Hacemos todos los puntos de Galicia y también en esta disciplina de orientación. Y nos vamos ahora con otra disciplina, o trampolín. En esta parte vamos a chamar a nosa campeona de trampolín, a Noa Rodríguez, do Club de Gimnasia Barrio Ourense. Un currículum amplio, así que sobre hoy como campeonato de Galicia escolar de gimnasia, segunda clasificada en Dublín, categoría cadete juvenil. Tercera clasificada en Mini Tram, categoría cadete juvenil. Segunda clasificada en doble de mini tram. Segunda clasificada de trampolín. En la Copa de Galicia escolar de gimnasia de trampolín, segunda clasificada cadete juvenil mini tram. Segunda clasificada en cadete juvenil doble Mini Tram. Tercera clasificada en Dublín. Y segunda clasificada en Mini Tram na Copa de Votación. Nova, menudo deportivo, ¿verdad? Enhorabuena. Gabriel, por favor, conducir para la foto. Esa foto de Noa Rodríguez. No, vamos a poder una pregunta. ¿Cuántos son los tres, la reina? Con 14 años, si ya proyectaches todos estos éxitos deportivos, ¿qué cale a tu meta? ¿A dónde aspiras llegar? ¡Oh, mundial! ¡Caramba! Muy bien, muchísimos años. Yo creo que el currículum ya los que vas consiguiendo. Vamos a ver. Sí, señor, pues una respuesta más gallega que cualquiera, muchísimas gracias de la de Noa, gracias. Esperamos la verdad que año que venga recibiendo más premios. Segurísimo. Fortísimo aplauso para Noa Rodríguez. Seguimos entregando premios con Gabriel aquí presente. En esta vuelta iremos a gimnasia para o Club das Escolas Deportivas do Concello de Xinzo de Limia. Con dos deportistas individuales, Valentina Esteves. E Valentina Isabela Muñoz. Dúas Valentinas, que aquí os esperamos. Aplausos de ellas. Con nombre Valentina, pero no es rápido. Valentina es nada. Se nota que son unas gimnastas de... Valentina Esteves, que fue ejercicio que considera premio en la Copa de Diputación. Valentina Isabela Muñoz, primera clasificada de Benjamín, la Copa de Votación. Parabéns, Valentina. Ese reconocimiento como deportistas destacados aquí con el sitio de línea. Enhorabuena, las dudas. ¿Tienes algo que decir? Gracias a vos y a seguir trabajando así de Parabéns, chicas. Muchísimas gracias. Ahora a celebrar ese premio. Gracias, chicas. Y también para un club de escuelas deportivas, Concello Xinzo de Limia, para su equipo senior. Vamos a llegar por Ahora, tercera clasificación na Copa de Votación Consultas, más que decir este galardón para las nuestras gimnastas de Limia que aquí vienen a recibir ese premio. Parabéns, chicas. Así que sabemos ahora la foto. Si no, las que pensamos. Bueno, ¿quién se dice conmigo? ¿Seguimos? ¿Cómo te llamas? Andrea. ¿Con qué potencia? Tía, enhorabuena. Gracias. ¿Cuántas horas has estado esa semana para conseguir estos éxitos? 4. 4 horas a la semana, ¿cuántos días? ¿Y cuántos años de bares, de media, de estrado? De los 3 años. O sea, 11. Caramba, y hay mucho trabajo en el fondo, ¿eh? Sí, señor, dale un aplauso, porque eso tiene constancia, esfuerzo, trabajo de los 3 años. A seguir así, Antía y compañía, grandísimo trabajo. Nos pensamos aquí un próximo año, eso significa que 2020 ha cumplido un regalo de éxitos. Muchísimo aplauso para ellas. Gracias, chicas. Nos campeones y nuestros. Y ahora sí que estamos amigos de rematar para la siguiente entrega, que se quede por favor Gabriel, echamos también con señor alcalde y a consejera de deportes. Amado Miguel, Cristina Campeone, por favor, acompañadnos aquí, porque
subir a cámara también. Antena Fútbol Club, Primera Fútbol Club, Sitio Femenino Fútbol Sala, Éxito Fútbol Sala, Asociación Deportiva Directiva, Club Cara de Xinzo. el Club Equipos Sitio. Aquí nos estamos hablando a todos los representantes de esas juntas directivas, esos clubes veteranos que no son pocos, por eso estamos muy orgullosos de la representación deportiva que tenemos de la liga. ¡Ánimo! Tienes que subir todos, así que no os preocupéis. Como decía Gabriel, precisamente la importancia, la cantidad de patrimonio. Se ve desde aquí, qué bonito es el Canano, en la cantidad de gente que está aquí, la cantidad de gente que practica deporte, sobre todo la base de esto se va a ir viendo cómo se va a ir proyectando éxitos año a año. É un orgullo, e además as ganas e a ilusión coa que se fan tantas cousas como agora que se presente a Ñabra, o nacemento desta mascota, estas galas, todos os campeonatos deportivos que se delegan, de verdade que moitos parabéns a todas e todos porque é un orgullo, sí señor. Bueno, que non os queremos peñar, vai igual, vamos. Ahora los clubes delegados de Sitio del Niño que necesitan todo espacio, pasen a para adelante, por favor. Chegaimos por aquí, para que se nos vexa a todos, cada onde vos a poder sacar unha foto bonita para o recordo. El factor principal es el fortísimo aplauso a estas directivas, a estos administradores, a estas personas que dedican el seu tiempo, en muchos casos desinteresadamente, para que los deportes salgan adelante, para que los niños practiquen deporte, para que los niños aprendan valores. Así que todo sobre el merecimiento a vuestro trabajo, enhorabuena por moitos países seguidas y gracias. Gracias a todos y a todos los premiados. Un placer vivir. Ahora, a celebrar con los actos, como siempre digo. Gracias también a los entregadores de premios, que estuvimos aquí hoy apoyando esta gala do deporte, gracias aos deportistas, aos administradores, a organización público, a todos y cada uno de vos, por hacer posible que exista una gala de deporte en la línea. Creo que todo Físicamente no tengo, pero se me daba lo de siempre. La necesito aquí no está. Oh, you got to be. Give me everything. In the lifetime of promise.